como le informé oportunamente ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en la conferencia mañanera, pues daba los datos respecto del combate a la inflación y decía que gracias al PASIC, el paquete para controlar la inflación y la carestía, pues México había logrado que la inflación estuviese por debajo de lo que está en Estados Unidos y en Europa, y que de no haber implementado estas medidas estaría 2.6 puntos arriba. Y luego el presidente López Obrador, al comentar este mismo tema, dijo que México estaba dando un ejemplo al mundo en el control inflacionario. Vamos a hablar de este tema con nuestro compañero y amigo José Yuste, analista financiero, columnista del periódico Excelsior y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, querido Pepe? Hola, querido Pascal, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿qué te pareció, qué te parecieron estos planteamientos? ¿Hay modo realmente de saber que sin estas medidas, este costo o este gasto de 574,000 millones de pesos, la inflación estaría 2.6 puntos arriba de lo que está? Sí, un poco por la incidencia que tienen en la inflación precisamente. Tienen ponderadores estos factores. Los alimentos tienen un ponderador dentro de cómo se mide la inflación. Ajá. Se mide a través de este índice de precios al consumidor, índice nacional de precios al consumidor. Ahí hay un ponderador. Sí hay manera, Pascal, sí se puede saber. Y en efecto lo que trata de hacer ayer el gobierno es decir, oigan, el PASIC está funcionando. Uh-huh. El PASIC, este programa que anunciamos, sí está ayudando a que la inflación no se dispare. Sin embargo, Pascal, ya cuando, incluso tú y yo lo hemos platicado, cuando lo vemos ya de cerca, estos datos que dio a conocer el gobierno, la verdad es que lo que más ha funcionado por mucho ha sido el subsidio a la gasolina. Uh-huh. El subsidio a la gasolina, lo sabemos, Pascal, es bastante debatible, es un subsidio regresivo, es igual para ricos, para pobres, es un subsidio que además termina facilitando un combustible fósil contaminante, pero en el corto plazo todo el mundo está tratando de subsidiar la gasolina. Aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, se está tratando de hacer esto. Y es lo que más ha funcionado. Sin embargo, el PASIC como tal, estos 24 productos que vamos al súper y los consumimos, realmente, viéndolo bien y viendo de cerca las cifras, no está dando nada de resultados. ¿Por qué, en tu opinión? Porque fíjate que solo fueron 24 productos muy elegidos en las tiendas de autoservicio. Uh-huh. Vas y realmente sigue la inflación yéndose para arriba. ¿Por qué? Porque obviamente no tienes un pacto como aquellos donde todos se ponían de acuerdo. Se ponían de acuerdo el sector agropecuario, se ponían de acuerdo los empresarios en no elevar los precios, uh-huh. Los del campo en no elevarlos a tal nivel, incluso los sindicatos al negociar el nuevo contrato colectivo, se ponían todos de acuerdo en cierto nivel. En esta ocasión fue un pacto como que sin quererlo hacer, ¿no? Recordando a aquellos, pero sin quererlo hacer. La verdad es que yo creo, si no resulta, si la gasolina ya tiene sus límites, el subsidio a la gasolina, yo creo, Pascal, que va a venir un pacto 2.0 de nuevo, porque el PASIC, por más que ayer lo pusieron en boca, uh-huh. no está funcionando. Pues sí, ahí están los tortilleros, la industria de la masa y tortilla, diciendo que pues los insumos están cada vez más caros y eso se refleja en el precio, ¿no? Hay kilo de tortilla en algunas partes del país, como en Sonora y en Morelos, que ya está en los 30 pesos. Sí, fíjate qué buen ejemplo das. Y por ejemplo, las tortillas, todo lo que son las tortillerías, no entró en el PASIC. Uh-huh. Solo entra la tortilla de determinada sí, la de marca, supermercado, digamos. Y en el supermercado, pero tú te vas, por ejemplo, a una tienda de conveniencia, la de la esquina, y ahí no entra. Te vas a la tortillería y no entra. Te vas a la fonda o al restaurante y no entra. Uh-huh. Entonces es un PASIC muy limitado, y si vemos el aumento sobre todo en la inflación en los alimentos es la que más ha estado aumentando. El último dato de la inflación quincenal al mes de julio, vemos ya una variación de 12% en alimentos, la variación anual de 12%, uh-huh. O sea, es muy superior al 3% que debemos de tener de inflación. Estamos hablando 4 veces más que están aumentando los alimentos. Vaya, tan solo el huevo y la papa, que son los que más aumentaron, en una sola quincena aumentaron más de 6%. Obviamente sí está mermando, pues desde luego, sobre todo a quien tiene un salario fijo, a los trabajadores de menores ingresos. Cuando vas y compras la canasta básica y ves que aumenta el precio de los alimentos, desde luego te está mermando esto tu poder adquisitivo.
Estamos conversando con José Yuste sobre la inflación en México y el programa que ha aplicado el gobierno federal para contenerla. Pepe, gracias por esperarnos. El presidente, al comentar lo dicho ayer por el secretario de Hacienda en la mañanera, pues dijo que nuestro país le está dando un ejemplo al mundo porque acá la inflación está más baja que en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, eso depende cómo se mida, pero en efecto ha sido afectado, sobre todo, a ver, en Estados Unidos. ¿Por qué está en este momento alta? Obviamente es el tema de energéticos. Allá les ha costado mucho trabajo meter el subsidio precisamente a la gasolina. En este momento, a pesar de que la inflación, tú podrías estar un poco más baja en México, pero estamos muy por encima de lo que te pide el Banco de México. El Banco de México te pide 3%, que será la inflación anual de meta que tenemos en México, y hoy en día estamos en 8.16. Obviamente se nos disparó pues casi al triple, se nos está disparando la inflación. La verdad es que no es una muy buena métrica, porque además en otros países tienen otro poder adquisitivo. El salario de Estados Unidos o de Europa pues es mucho mayor, y entonces la inflación les afecta menos con un salario que tienen mucho mayor. Aquí lo que pasa, y ayer lo trataba de defender el gobierno, es que el salario pues sigue siendo bastante bajo. Un poco más de 8,000 pesos es el promedio que decía el gobierno, 8,700 creo que era pesos al mes de promedio en México, y desde luego pues sí te empieza a afectar la inflación. Así que todo es un poco variable, Pascal, dependiendo del poder adquisitivo, de cómo ganen allá, pues ganan mucho mejor que nosotros aquí en México. Claro, y además hay que considerar, tú ya nos decías que la inflación en alimentos es del 12%, muy por arriba de la inflación general, y a quienes pues menos ganan, pues les afecta más la inflación porque justamente gastan más en alimentos, una mayor proporción de su salario. Sí, hay incluso algunos alimentos, Pascal, que por ejemplo se te han ido a más del 50%, cebolla, aguacate en variaciones anuales, los tenemos muy constatados. Si ves algunos de los alimentos de la canasta básica, la verdad es que sí hay un aumento muy fuerte que te ha costado. El huevo llama la atención, por ejemplo, lo que se te ha aumentado, porque somos los principales consumidores de huevo en el mundo. Por consumidores per cápita, somos los que más consumimos huevo en el mundo. Entonces, pues imagínate ¿Cuánto ha aumentado? cuánto afecta. Ha aumentado, tan solo en la última quincena, el huevo está aumentando 6%, en una quincena. O sea, en los últimos 15 días. Entonces, pues sí, desde luego te está mermando la canasta básica de la alimentación. Bueno, ¿y qué perspectivas hay para la inflación? ¿Cuándo se podría esperar que comience a bajar? Yo sé que depende de muchas cosas, como la evolución de la guerra de Ucrania, la reanudación de las cadenas de suministro, pero ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia? Todo se espera, incluso la encuesta que hace el Banco de México con analistas te lo plantea, que para fin de año te empiece a reducir a un 7.8%, estamos a 8.1, a 7.8, una reducción muy ligera. Ya para fin de año apenas te estarías ya recuperando algunas cadenas de suministro que se habían roto, eso es bueno. Supuestamente ya tendrías un poco más controlado el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, Pascal, eso está en veremos. Por ejemplo, ayer otra vez se prendieron todas las alertas rojas con esta situación entre China y Estados Unidos, que parecería muy curioso, parecería que antes lo veíamos muy lejano, ¿no? Bueno, ¿cómo nos va a afectar? Pues ve cómo nos afectó Rusia a Ucrania, nos afectó en el precio del pan, porque son productores de trigo, nos afectó en el precio de las cervezas, son de cebada, en el precio del maíz, son productores del 20% de maíz, en el precio de la gasolina, porque son productores de petróleo. Ya estos factores internacionales, Pascal, hoy en día nos afectan bastante como una economía pues que somos totalmente abierta. Pues Pepe, así las cosas. Te agradezco como siempre que nos tomes la llamada, muy amable. Qué amable, Pascal, muy buen día. Gracias, José Yuste, columnista de Excelsior, analista económico y amigo de este espacio informativo.